Bueno, estamos aquí con el doctor Mario Sabán, que es escritor, ensayista, investigador y profesor, doctor en filosofía y en antropología. Bienvenido a Ser en el Mundo. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento de recibirte y de estar contigo para, conversar sobre los temas de interés del público. Sos argentino y estás acá en Barcelona hace muchos años, ¿verdad? Y hace 16 años, así es. Soy argentino y nací en Buenos Aires. Y hace 16 años que ya me encuentro en Barcelona, afincado, con familia, con hijos, trabajando mucho y gracias a Dios, con muchísimos también amigos argentinos que han venido para aquí. Buenísimo. Y bueno, y te especializás en el tema de la cábala. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, el tema es el siguiente, para que la gente lo comprenda rápidamente, la cábala es un sistema donde ese sistema o este método te permite comprender cómo evolucionar a nivel de conciencia. Y es un método que es bastante complejo en el sentido de que hay que estudiarlo primero teóricamente y luego la persona que analice teóricamente las diferentes dimensiones, porque sobre todo trabajamos con el árbol de la vida como símbolo fundamental de la Kabbalah, estas diferentes dimensiones hacen que la persona pueda subir una escalera de ascenso en los niveles de conciencia. La Kabbalah no solamente plantea un desarrollo en el nivel de conciencia, sino que cada una de las etapas que la persona va subiendo de nivel no quedan anuladas, quedan englobadas en un conjunto superior. Es decir, no se renuncia a nada dentro del sistema de la Cábala. Solamente se equilibra o se visualiza esa misma realidad desde otro nivel superior. Por lo tanto, lo que plantea la Cábala es que hay que cambiar de percepción y da los métodos para intentar ese cambio de percepción. Es como una integración de todo lo que vamos transitando. Sí, en verdad sí, porque todo lo que estás transitando, todos los hechos, todos los pensamientos, todos los sentimientos, tú lo puedes ir explicando, si se quiere, dentro del árbol de la vida, lo puedes ir situando en qué dimensión se encuentra, y cuando tú ya sabes dónde colocar, en qué dimensión colocar este tipo de acto, este tipo de pensamiento, entonces lo tienes organizado. En definitiva, lo que hace la Cábala es organizar ese crecimiento, dado que hay mucha gente que quiere crecer pero no sabe cómo. Claro. Entonces, queremos crecer. Bueno, mucha gente quiere crecer, pero el problema es cómo voy a crecer. Mucha gente también quiere aprender a conducir el auto y no sabe cuál es la mejor escuela para poder empezar a conducir. Por lo tanto, yo creo que la Cábala lo que tiene es una sabiduría ancestral de 2300 años que permite que cada sabio te haya otorgado una percepción para realizar este cambio, una especie de camino, una especie de método para realizar este cambio. Y creo que los cambios se pueden hacer. Si no se pueden hacer los cambios, por lo menos la persona tiene que estar feliz aceptando las partes de personalidad que tienen. Es decir, siempre lo que hablamos desde el punto de vista junguiano de la sombra, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una cuestión. O aceptamos o lo modificamos, pero algo tenemos que hacer porque si no genera dolor. Pero dolor no es un punto negativo dentro de la Cábala. Dolor es una gran oportunidad de crecimiento. Por lo tanto, nosotros vemos el camino doloroso, si se quiere, de modo positivo, no de modo negativo. En el dolor uno aprende, tanto como en el amor. Con lo cual, el camino del dolor, si uno realmente lo sabe situar donde lo tiene que situar, esto es un punto importante también para crecer. No tenemos, desde el punto de vista de la Cábala, que dejar todo lo doloroso, toda la sombra de lado, sino muchas veces decimos en la oscuridad se encuentra también luz, y por lo tanto tenemos que sacar luz desde la oscuridad. Así que hay luz en todos lados, hay luz en la luz y hay luz en la oscuridad. Buenísimo. Nosotros en el programa hablamos del camino de transformación del ser. Desde tu mirada, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor inconveniente, escollo, en este proceso de evolución? Claro, es que no podríamos decir uno mayor o otro menor porque en cada etapa se presenta otra situación diferente, ¿no? En cada etapa yo lo veo en los alumnos y en mí mismo, así que uno empieza por uno. Siempre empieza por uno, es muy difícil verlo fuera si uno no lo vio dentro. Por lo tanto, lo que yo pienso es que
cada etapa tiene de alguna forma su... Cuando digo de etapas, ¿de qué hablo también? Nosotros en Cábala hablamos de etapas de 7-8 años. Cada 7-8 años hay un punto de transformación, un poco como lo que sucede con las células, ¿no? Que cada 7 años mueren y se renuevan todas. Nosotros tenemos esos periodos de 7 a 10 años, donde tenemos como, podríamos llamarlo crisis, o reestructuraciones de la personalidad. Entonces en cada etapa es muy diferente, no podemos hablar de los 4 años como de los 40 años, es claro, imposible. Son como ciclos de vida-muerte, vida-muerte. Son ciclos de vida-muerte donde en cada ciclo tenés que respetar qué está pasando en este ciclo. Entonces, digamos, yo creo que el ciclo mayor, si se quiere, es el del vacío existencial. El ciclo mayor es el vacío existencial porque los otros ciclos, los primeros 40 años, nosotros podríamos dividir en 2 grandes ciclos, si se quiere, la vida de persona. Hasta la mitad de la vida, entre los 35 y 45, y a partir de los 40, la segunda mitad. Uh-huh. Y entrar en la segunda mitad es muy doloroso. Entrar en la segunda mitad es muy doloroso porque cuando entras en la segunda mitad viene la urgencia de realizar el proyecto, viene la urgencia de la realización, ya no hay mucho tiempo que perder. En verdad, cuando tienes 20 y pico tienes una especie de idea eterna de la vida, una eternización, claro, ¿no? Entonces como que todo puede ser postergado, si se quiere. Entonces después de los 40-45 te encuentras con que la gente ya no puede postergar nada. Y como no puede postergar nada y no puede postergar la felicidad, empiezan los líos, porque la gente se separa, dicen yo no quiero ser feliz antes de morirme. Por lo tanto empieza la urgencia. Claro. Empieza o nuevos matrimonios o nuevas separaciones, los hijos se van de la casa. Sobre todo para mí el punto central, ya te digo, es el vacío existencial. Es ¿para qué vino mi alma a este mundo? Esta es la pregunta, ¿por qué yo estoy en este mundo? Y a partir de aquí yo creo que el gran, digamos, el gran vacío de decir, bueno, tengo que intentar responderme esta pregunta porque es la única pregunta al final que tiene importancia, ¿no? Y te vas dando cuenta que todas las preguntas de cambiar al neumático o ir al odontólogo son todas como vanidades. Claro, tenés que ir al odontólogo porque si no se te caen los dientes, tenés que ir a cambiar el neumático si no el auto no funciona, pero que todas las preocupaciones mundanas o menores quedan en un segundo plano, que hay que seguir preocupándose de lo mundano, cuidado, claro, pero que uno pasa a un nivel superior, es decir, uno pasa a darse cuenta cuántas vanidades hay en este mundo, y la verdad que llega un momento que te das cuenta que todo es vanidad, que lo único que no es vanidad es qué sentido tiene tu existencia. Y esto es lo único que queda. ¿Qué sentido tiene tu existencia? Porque fíjate, todos los problemas que el ser humano pueda tener son todos menores. Hasta los problemas, si se quiere, de necesidades biológicas o necesidades económicas, son una buena herramienta para olvidarse de esta pregunta. El alivio puede llegar a venir cuando encontramos esto del sentido de la existencia, el alivio, de nuestra existencia. Hay 2 formas de aliviarnos. Una es escaparnos de la pregunta. Es decir, te puedes escapar de la pregunta y meterte dentro de la realidad mundanal. Uh-huh. Entonces, si te metes muy, muy dentro de la realidad cotidiana, ahí te va desde la pregunta. Y ahí, en cierta manera, te salvas hacia lo inferior. Es decir, no te salvas hacia lo superior porque no puedes aguantar la pregunta. En definitiva, quedas en un sitio nihilista de decir no hay ningún sentido en esta vida, todo esto es biológico, el hombre nace, se reproduce y muere, y por lo tanto lo único que hay que hacer es biología. Y hay mucha gente que se queda en la biología, sí. Lo cual tampoco está mal, porque al final, menos mal, no se suicidan, así que está muy bien que se queden en la biología, es decir, se ocupan de algo en la materia, pero hay todo un problema, porque nosotros decimos que cuando la persona se hizo ya esta pregunta, volver a la materia es un poco más dificultoso, porque ya no vuelves igual que antes, ya vuelves con una pregunta que te carga, en cierto modo, que te estás evadiendo de la pregunta. Entonces tienes que pasar al final al mundo superior, y cuando pasas al mundo superior, otra vez vuelve la pregunta con mayor fuerza: ¿qué sentido tiene la vida? Y al final también tenés la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta es complicada porque no es la misma respuesta que el mundo inferior, en el sentido que la respuesta es que la búsqueda es el sentido de la vida, es la propia búsqueda del sentido de la vida. Por lo tanto, la gente cree que buscando va a encontrar algo, y hay que advertirle que no va a encontrar nada. El proceso es la búsqueda, en realidad. Claro, pero esto es más dramático, porque la gente cree que busca algo tangible,
¿no? Es como, nuevamente, buscar algo en la materia. Buscas un auto que te guste, al final lo encuentras. Entonces se podría decir que el sentido de la vida es la búsqueda. El sentido de la vida es la búsqueda. Lo que pasa es que la gente no quiere la búsqueda, la gente quiere el resultado. Y el resultado solo se da cuando uno busca mucho. Es decir, la transformación proviene de la búsqueda, y cuando uno llega a un cierto tipo de resultado, no se puede quedar en el resultado, porque si no dejó de transformarse. Es una paradoja. La paradoja es, si la persona cree que el camino terminó, dejó de aprender y por lo tanto no entiende cuál es el sentido de su vida. Si la persona sigue aprendiendo y busca, entonces entiende cuál es el sentido de su vida y puede transformar porque está buscando. Entonces, la Kabbalah, el camino de transformación del ser, porque nosotros en el programa como que lo miramos de distintas maneras, ¿no es cierto? De distintas corrientes. Desde la Kabbalah, el camino de transformación del ser entonces no terminaría nunca. No, porque si terminaría en algún momento, eso sería la muerte del alma. Nosotros tenemos un nivel de potencia infinita dentro del ser, digamos. El problema es que estamos en un cuerpo finito, con lo cual si yo estoy contigo en este momento no puedo estar con otra persona al mismo momento. Tengo una imposibilidad, tengo una incapacidad. En definitiva, la finitud nuestra hace que todos somos discapacitados para abarcar más allá de lo que podemos. Uh-huh. Entonces, lo que está haciendo la Cábala es, si uno va adquiriendo conocimiento por esa búsqueda del aprendizaje dentro de la estructura, lo que está haciendo es ir cogiendo del infinito todo lo que puede pasar por la estructura finita. Pero la estructura finita siempre se está ampliando en el nivel de conciencia, nunca termina esa ampliación de nivel de conciencia, dado que si terminaría su función. Es decir, cuando un deseo se termina, es decir, tengo un deseo de comer, se terminó, dejaste de comer y no puedes seguir comiendo. Otro deseo. Sí, pero además todo deseo finito tiene una satisfacción finita. Deseo comprarme el ordenador, bueno, me lo compré y ahora ¿qué hago? Tengo que desear otra cosa. Con lo cual, imagínate, la gente que tiene un alto poder adquisitivo son las personas que más rápidamente llegan a la crisis. La gente que tiene mayor nivel económico llega antes a la crisis. ¿Por qué motivo? Porque se da todas las satisfacciones finitas que puede darse y se va sintiendo hastiada en el tedio de darse esas satisfacciones finitas, y entonces necesita buscar más deseos, más no cumplidos y entonces, pero todo lo que sucede en la realidad de la materia es totalmente finito. Por lo tanto, nosotros, para realmente tener un deseo infinito, nos tenemos que poner enfrente del infinito, porque todos los demás deseos son finitos. Cualquier deseo que tú piensas en la realidad de la materia, cuando se terminó el deseo. Ya no lo deseas más, porque ya lo has cumplido. Por lo tanto, el problema de la materia es que no te puede dar más de lo que puede dar la materia. Y uno no puede tener más satisfacción de lo que la materia te pueda dar. Entonces, todo placer en la materia es un placer finito, un placer que se termina, un placer que no lo puedes mantener siempre. En la búsqueda permanente te lleva al placer permanente. Y por lo tanto lo que uno tiene que buscar en la vida es lograr ser feliz en todo momento. Y si uno cree que la felicidad está en lo finito, se va a dar cuenta que cuando compró el auto, inmediatamente a los 2 días ya lo quiere cambiar, o ya no le gustó, o ya se terminó su deseo. Por lo tanto, básicamente nosotros tenemos como 2 o 3 puntos importantes. Primero, la Cábala, frente a las espiritualidades de la India, no está contra el deseo. Está a favor del deseo, pero de un deseo controlado, si se quiere, un deseo canalizado, uh-huh. Un deseo correcto. Eso en el mundo finito. Y frente al mundo superior, un deseo infinito, donde tú puedes tener una búsqueda permanente y donde tú ya vas teniendo placer en la propia búsqueda. No tienes placer por el resultado obtenido, porque el resultado obtenido termina con el deseo. Por lo tanto, el tema es estar junto a la persona, uno con uno, por eso uno se tiene que querer mucho, porque ahí está el problema. Si uno no se quiere mucho, es muy difícil estar uno con uno. Esta es una de las bases centrales que hay que trabajar antes de llegar a este deseo infinito, porque en el camino te acompaña gente, pero la gente se va muriendo, o la gente se va separando, pero te quedas solo. El camino de crecimiento personal es un camino muy solitario. Es un camino muy solitario donde lo primero que uno tiene que aprender es realmente
a tener esa soledad, a estar feliz dentro de esa soledad. Pero uno no puede estar feliz en esta soledad si no está feliz con uno. Claro. Porque es con uno el que convive. ¿No? Entonces al final te das cuenta que uno se enoja con uno, que uno todo con uno, que los demás un poco reflejan la situación, y en consecuencia lo primero que se tiene que aprender es esa convivencia de esa soledad interior, de verla como una oportunidad y no como verla negativa a esta soledad interior. Y fíjate que el mundo material también prevé la estrategia de que la gente se escape al mundo material porque no quiere estar con sí misma. Claro. Aquí tenemos otro drama antes del vacío existencial. La gran mayoría de la gente no quiere estar con sí misma. Ahora, la pregunta es ¿por qué no quiere estar con sí misma? Porque tiene mala relación con la sombra. Porque hay cosas que ve que no le gustan. Entonces no se aguanta y busca afuera el estímulo. Porque no se aguanta, sí. El estímulo que puede ser material o una pareja. Es que los estímulos finitos hacen que las personas caigan en la trampa. Cuando una persona solamente vive por su pareja, el día que se murió su pareja o el día que se separó, se quedó sin proyecto. Por lo tanto, el proyecto personal tiene que ser independiente de cualquier cosa que suceda dentro de la materia. Porque si tu proyecto personal es, mi proyecto de mi vida, mucha gente dice, es educar a mis hijos. Bueno, el día que tus hijos se vayan a estudiar afuera y tengan 20 y pico de años, entras en crisis, ¿no? Como esas suegras que cuando viene la novia del hijo se quieren matar, se quieren suicidar porque les está tirando el proyecto abajo, ¿no? Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es tener un proyecto propio de crecimiento personal independiente de depender de una dependencia exterior. De crear una dependencia. Y la gente en general es dependiente, somos dependientes porque queremos aferrarnos a algo, ¿no? Ya la psicología lo dice, ¿no? El objeto transicional, el osito, ¿no? Que mucha gente el apego a algo, ¿no? Entonces tú, ¿sabes qué? Tengo miedo a dormir solo, te dice el niño, entonces le das el osito, ¿no? Alguien grande tiene miedo a dormir solo, le das una pareja. Pero bueno, es triste, ¿no? Porque hay gente que reemplaza el osito con osos más grandes. Claro, ¿no? Más complicado. Es un poco más complicado porque el oso más grande contesta, te dice que no quiere, que... Claro, el oso más pequeñito más fácil, ¿no? Más fácil porque no habla. Porque le pegás y no dice nada, le gritás no dice nada, no habla no dice nada, pero claro, el oso más grande ya es complicado. Claro. Buenísimo. Sí. Mario, tenés un último libro que se llama La Kabbalah, la psicología del misticismo judío. Así es. ¿Qué vamos a encontrar en él? Mira, el libro básicamente lo que he tratado de hacer en esta obra es hacer una comparativa de las diferentes escuelas de psicología, no todas porque son 300 o casi 400, pero por lo menos de las más importantes, con respecto al árbol de la vida y cómo funcionan dentro del árbol de la vida. Es decir, la idea es que vio Freud desde el punto de vista de la Cábala. Y de repente ve 4 o 5 dimensiones, pero no ve las 10. ¿Qué vio Jung? Bueno, ve 4. ¿Qué vio Lacan? Ve 1 o 2. Claro, o sea que es un libro sumamente integrativo, porque estás teniendo todas las miradas ahí. Así es, estoy poniendo las miradas en el árbol para que la gente pueda ver lo que vio cada uno de los fundadores, si se quiere, los padres fundadores de cada escuela de psicología, y al mismo tiempo lo que no pudieron ver. Es decir, lo que tienes allí bonito es, aquí se te está escapando algo. ¿Y qué se te está escapando, no? Por ejemplo, Adler, ¿no? Claro, es todo Geburá, es todo el tema del poder, toda la situación del poder, y claro, explica relaciones sadomasoquistas que tenemos todos un poco, todo muy bien, pero explica solamente una o dos dimensiones. Quiere decir que básicamente la idea es, si hablamos del holístico, pero cuando se habla del holístico se habla que no hay sistema. El holístico queda como un flu. Cuando alguien te habla de holístico, bueno, vamos a hacer un trabajo holístico, tú no sabes para dónde vas, la gente se pierde. ¿Qué es trabajo holístico? ¿A dónde voy? Dime qué tengo que hacer. Y tampoco preguntás porque queda como que... Queda como mal, porque claro, si preguntás algo específico ya no eres holístico, con lo cual, claro, es una trampa. Holístico no es estar perdido, holístico es estar encontrado en lo holístico. Lo holístico tiene diferentes dimensiones donde tú te puedes encontrar. Por lo tanto, el problema de plantear algo holístico sin un mapa de conciencia es como complicado porque la gente no sabe a dónde va. Y entonces la idea de este libro es, bueno, tratemos de fijarnos un mapa hacia dónde vamos, integremos lo holístico realmente porque el mapa tiene estas 10 dimensiones, y entonces lo holístico no es estamos perdidos, lo holístico tiene una organización, tiene algún orden, tiene algún mapa a dónde nos va a llevar. Y yo creo que en ese sentido, esto creo que es el fundamento, digamos, de esa obra, y existe un mapa.
digamos, utilicemos, ya que hay una sabiduría ancestral que me trae un mapa, utilicemos este mapa que es muy particular porque vemos que funciona, ¿no? Entonces este es un poco el planteo de este último libro, ver cómo funciona el mapa de la conciencia para que nosotros nos podamos organizar en nuestro crecimiento, ¿no? Por lo menos en una primera fase. Después, cuando ya tienes el mapa incorporado, ¿okay?, a tu propia psique, que si lo trabajas mucho al final se te incorpora, ya va solo, si se quiere, ya te entrenas. Pero al principio, bueno, lo puedes ver teóricamente al mapa y luego te puedes ver dentro de ese mapa, te puedes proyectar. La idea es que la persona, el sujeto, se proyecte sobre ese mapa y diga, opa, mira esta dimensión, ¿cómo funciona dentro de mí? ¿Qué estoy poniendo en esta energía? ¿Por qué esta energía está aquí? ¿Cómo desequilibro o equilibro a partir del mapa? Y entonces uno se va entrenando dentro del mapa. O sea que es una buena oportunidad como para que nos acompañe en nuestro camino de crecimiento. Sí, es una muy buena oportunidad para que la conciencia tenga no un objeto dogmático en el que aferrarse, porque al final uno podría decir, bueno, al final queremos liberarnos de algo a lo que aferrarse y tomamos el mapa. Pero el mapa no es para aferrarse, el mapa es un camino de liberación, en el sentido de que cuando ya ves los mecanismos interiores de la psique, ya el mapa lo dejas. Claro, sí. El mapa es un poco la excusa para poder organizarse inicialmente. Luego, cuando ya conoces cómo funciona el mapa de tu conciencia, ya te vas riendo de ti. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos. Al contrario, y María. Bueno, seguiremos seguramente en contacto. Un placer. Un placer.